¿Qué tal? ¿Qué tal, ilustres vaguenautas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión, en este caso de nuestra cápsula de salud aquí en Vaguedades. El día de hoy vamos a platicar, como cada semana, sobre un tema de salud con nuestro especialista Jesús Sánchez. Recordemos, es químico farmacobiólogo por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Él nos va a comentar un poquito acerca de la inmunidad el día de hoy, dado que pues él es un especialista trabajando en un laboratorio de referencia internacional. Así que vamos a platicar con él el día de hoy, ya lo sabemos, de inmunidad y anticuerpos. Así que vamos rapidísimo con las preguntas. Jesús, ¿qué te parece si comenzamos con una de las preguntas que nos estuvieron comentando muy a menudo, tanto a ti personalmente como aquí en la revista? ¿Qué es prácticamente la inmunidad? ¿Cómo funciona la inmunidad? La inmunidad es aquella protección que el cuerpo humano da ante un agente infeccioso. Tenemos varios tipos de inmunidad. La inmunidad la relacionamos más con anticuerpos, con células. Sin embargo, existe toda una cascada de sustancias que ayudan a este efecto de la inmunidad. En términos generales y para efectos de esta plática, nada más vamos a platicar rapidísimo de las células y lo que nos interesa ahorita por el tema de vacunación, por el tema de qué está pasando con los anticuerpos. Entonces, eh, dentro de la inmunidad, de todo lo conocemos, tanto las barreras como nuestra piel, el cabello, todo esto, tienen efectos de barrera casi impenetrable para la mayoría de los agentes infecciosos que se encuentran afuera. Entonces, esto es como que nuestra primera barrera de inmunidad, la piel, el cabello, insisto. Después de eso, viene una segunda barrera, que es la barrera celular, lo que conocemos como leucocitos, las células blancas, los glóbulos blancos. Todas Mm, estas células lo que hacen es atacar directamente al agente infeccioso y algunas se especializan más, como los linfocitos. Los linfocitos es una forma de un glóbulo blanco, de un leucocito, que se especializa en detectar, escanear, identificar y generar los anticuerpos, dar la orden de qué es lo que se tiene que generar, cómo se tiene que generar un anticuerpo. Pero existen otro tipo de células, por ejemplo, los que llaman granulocitos, que también se dividen en otras células, que no vamos a tocar el tema ahorita, pero ellos se encargan de atacar, liberar sustancias que eliminen a los agentes infecciosos, y existen otras más, como los macrófagos, los monocitos, que son células que literalmente se comen a una bacteria, por ejemplo, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de agente externo que nos esté atacando, se va a liberar la respuesta celular. Si es viral, la respuesta inicial será toda la cascada celular, pero se especializan los linfocitos. Si es bacteriano, lo que atacará principalmente serán los granulocitos. Si es un parásito, de igual forma. ok, Ajá, perfecto. Ok, perdón, creo bueno, que se fue un poquito la luz aquí, ¿verdad? sí, ¿verdad? Creo que ahora te tocó a ti. Creo que me tocó a mí. A ver, creo que ahí está mejor. Listo. Ya, ahí te ves perfecto. Bien, Perdón, bien. para que vean que No, es en no te vivo. preocupes. Sí, son Entonces, cuestiones decíamos, en vivo. Sí. tenemos toda esta respuesta celular, Ujú, este, y los linfocitos, que son las células especializadas en generar anticuerpos, en dar esa orden. Generamos los anticuerpos, y ahora ujú. sí, ¿qué son los anticuerpos? Bueno, en términos generales tenemos muchos tipos de anticuerpos, se llaman inmunoglobulinas. Ajá, y se les dio diferentes nombres, de tal forma que existen las inmunoglobulina A, la inmunoglobulina D, la inmunoglobulina E, etcétera. Ajá. Las que nos interesan ahorita, que son lo que está de moda ahorita con esto de la vacunación, con esto de la enfermedad de COVID, nos interesa mucho saber qué son los anticuerpos IgM y qué son los anticuerpos IgG. Ajá. Exacto. Ok. Imaginemos que este candado, ajá, este candado es el agente que nos está atacando. Ajá. Es un antígeno. Ajá. Ya no le vamos a llamar candado, le vamos a llamar antígeno. Para lo que nos atañe, supongamos que esto es un virus de COVID, un virión. Ajá. Ujú. Una vez que los linfocitos lo reconocen, lo escanean y le dicen al sistema inmunológico humoral, ya tenemos, ajá, ya sabemos cómo atacar, cómo identificar
a este antígeno. Ese anticuerpo va a ser esta llave. Ajá. Esta llave es específica para este antígeno. Si yo quisiera meter una llave diferente, ajá, yo no podría abrirlo. Supongamos que esta quisiera ser una llave, pues no tiene forma. ¿Por qué? Porque este es un anticuerpo diferente para este antígeno. Ajá. Una vez partiendo de esto, los IgMs son anticuerpos que van a atacar de forma inicial. Ajá. Sí, son específicos para este antígeno, pero no son de alta especialidad, no son de memoria, no lo van a reconocer pasado el tiempo. Entonces, lo que van a hacer es, lo van a atacar, le van a echar un montón, lo van a presentar a un linfocito, y el linfocito lo va a escanear. Si es COVID, entonces vamos a destruirlo de esta manera o de esta otra. Ajá. O sea, prácticamente, perdón que te interrumpa, prácticamente sí. Es los IgGs van a ser prácticamente como los soldados de infantería, ¿no? Llegan directo a atacar, a reconocer al enemigo, y en caso de que lo agarren, se lo llevan a los linfocitos, que va a ser quien se va a encargar, entiendo yo, de escanearlo, o sea, de reconocerlo y poder producir esa llave. Al revés. Los linfocitos son los soldados de infantería. Los linfocitos son los que van a escanear, ajá, y lo van a presentar para que se pueda generar el anticuerpo. Ajá. Okay. Una vez que los anticuerpos ya reconocen a este antígeno, se desencadena toda la cascada. Ajá. Va a haber más linfocitos, va a haber más células, incluso si un linfocito detecta una célula enferma a través de estos anticuerpos, ajá, detecta una célula enferma, le va a llamar a otra célula que nosotros le llamamos los natural killers o las células asesinas, ajá, para que llegue, se deposite en la célula que está enferma y literalmente la mate. Ajá, induce a un proceso de apoptosis. ¿Para qué? Para que precisamente esos viriones, esos virus, ya no salgan a infectar nuevas células. Ajá, entonces, es un poquito complejo. Sin embargo, bueno, los anticuerpos funcionan así. El anticuerpo es específico para el antígeno, lo detecta y desencadena toda la respuesta. Más anticuerpos, más células y otras proteínas, ¿no? Proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, liberamos inflamación, incrementamos temperatura. Entonces, los anticuerpos IgM son los que actúan de inicio, de principio. Una vez que ya conocemos de qué se trata, ajá, el antígeno, ya que lo tenemos bien presente, ya sabemos quién es, cuáles son las proteínas que tiene, cómo funciona y todo, hablando del sistema inmune, entonces sí, voy a empezar a producir células de inteligencia. Vamos a empezar a producir anticuerpos IgG. Los anticuerpos que se van a quedar con nosotros durante mucho tiempo, dependerá de la enfermedad, para que si eventualmente en un plazo después de tiempo vuelve a entrar el mismo antígeno, los anticuerpos IgG andan rondando en sangre, lo encuentro, ojo, yo ya lo conozco, desencadenemos otra vez la respuesta. ¿Para qué? Ahora ya no es para evitar, se trata de evitar que la enfermedad ataque de manera más fuerte, que incluso que entre a las células, incluso inactivarlos. Hay anticuerpos también que se le llaman anticuerpos neutralizantes. Esto es, ¿qué pasaría si este anticuerpo, ajá, tapa la llave, pero esta parte de aquí es donde se acopla la célula? Ya no puede entrar. Como ya tapó la entrada de la célula, este virus, que ya no puede sobrevivir sin una célula, va a ser destruido por el sistema inmune exterior. Entonces, así es como funciona nuestro sistema inmune a grandes rasgos. No nos vamos a meter tanto en detalles, pero a grandes rasgos así es como funciona el sistema inmunológico. Perfecto. Perfecto. Suena muy interesante y muy complejo. Justamente va en relación con esta segunda pregunta, que es, bueno, ya sabemos la inmunidad, cómo se genera y cómo reaccionan los anticuerpos, pero nos queda un poquito de duda, ¿qué hacen? O sea, ¿qué tipos de anticuerpos hay? Por ejemplo, ¿cómo reacciona cada uno? Ya vimos que hay unos que bloquean la entrada del virus, pero ¿y los otros cómo combaten, por ejemplo, al virus los externos? ¿A través de qué? Dependerá, sí. Como te comentaba hace un momento, existen muchos tipos, todos actúan de manera diferente. Algunos son diseñados para pegarse a la célula,
ajá, y no al virus o a la célula bacteriana, y no permitir que se meta las células en el caso de los virus, o no hacer que toda la respuesta celular se dirija hacia estos marcadores, ¿no? Entonces, si entra el anticuerpo, detecta al antígeno, ajá, por ejemplo, en una bacteria, esto va a desencadenar toda una respuesta química que va a hacer que lleguen monocitos, que lleguen neutrófilos, que llegue la célula que mejor se especialice para poder atacarla. Entonces, de esta manera funcionan algunos. En términos generales, todos los anticuerpos lo que hacen son reconocer específicamente al antígeno para el que fueron diseñados para que toda la cascada inmunológica se desencadene. Ajá, eso es en términos generales. En el caso, por ejemplo, ahorita de COVID con la vacuna, ¿qué está sucediendo? Estamos generando nosotros anticuerpos específicos para el virus de SARS-CoV-2. ¿Para qué? Para que en una posible, en una infección eventual después de la vacunación, llegase a entrar el virus a nuestro cuerpo, sistema inmune tenga la capacidad de reaccionar, pero ahora ya con una respuesta especializada, porque yo ya lo enfrenté previamente al virus, a una parte del virus. Entonces, mi sistema inmune ya desarrolló una respuesta. Acordémonos, la foto del delincuente. Ajá. Ajá. Mi sistema inmune ya lo conoce. Entonces, como mi sistema inmune ya sabe quién es, ahora sí lo va a atacar directamente. Ya le va a mandar directamente al linfocito que necesita. Ya le va a mandar directamente las células que van a aniquilarlo. Ajá. En una de esas, si lo logramos, si el sistema inmune tuvo suficiente tiempo, logra generar anticuerpos neutralizantes, los que van a bloquear la entrada del virus. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el virus ya no nos va a poder infectar tan fácilmente. Probablemente sí puede infectarnos, eso es normal, pero la enfermedad ya no va a cursar grave porque ya no le vamos a dar oportunidad al virus de replicarse tan rápido, en lo que el sistema inmune pierde tiempo generando anticuerpos. Entonces, como ya se generaron anticuerpos previos por la vacuna, ya no vamos a perder el tiempo y entonces vamos a atacar directamente al sistema inmunológico, al virus. Ajá. Entonces, Okay. esa es la intención. Así es como funcionan a grandes rasgos todos los anticuerpos. Cada uno estará especializado, cada uno tendrá, por ejemplo, los IgEs son virus que se encuentran en alergias. Es decir, si yo tengo alergia al camarón, por ejemplo, yo soy alérgico al camarón. Si yo me como un camarón, mi sistema inmunológico sabe que eso me hace daño y se le dispara anticuerpos de la forma IgE. Ajá, estos anticuerpos son específicos para los casos a los que yo soy alérgico. Entonces, si yo me tomara sangre y me buscara anticuerpos IgE contra camarón después de haber comido camarón, van a estar hasta el cielo. ¿Por qué? Porque ya se dispararon como respuesta inmunológica a lo que yo soy alérgico. Ajá. Entonces, de esta manera funcionan básicamente. Sería un poquito complicado meternos a detalle con cada una de las inmunoglobulinas. Si quieres más adelante, después lo vemos si tu público así lo quiere. Pero a grandes rasgos, así es. Las proteínas se generan para atacar, reconocer al antígeno que nosotros queremos y provocar la respuesta inmunológica completa. Perfecto. Ok. Recuerden también que si tienen alguna pregunta, duda, comentario justamente sobre este tema de inmunidad y anticuerpos, pues pueden hacerla aquí abajito en los comentarios y Jesús nos va a resolver si tiene la información o la data, si no, lo trae en otra ocasión, la información. Bueno, también hay una pregunta recurrente y un tema que estuvo muy recurrente al principio de la pandemia, que era esta creencia o la idea de la inmunidad de rebaño, ¿no? ¿Qué entendemos por inmunidad de rebaño? ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? Inmunidad de rebaño hace referencia a que la mayoría o la mayor parte de la población ya tiene cierta inmunidad ante un agente infeccioso. Supongamos, bueno, vámonos al caso, por ejemplo, de influenza. Recordamos que por ahí creo que fue en 2011, 2012, por ahí así, tuvimos un caso endémico, una epidemia de influenza H1N1, donde la gente, no fue tan complejo como COVID, no fue tan complicado afortunadamente, pero la gente se empezó a enfermar. Ajá. Y después obtuvimos la vacuna, inmunizaron a buena parte de la población. Y esto provoca que el virus ya no se pueda transmitir, ya no se pueda transferir tan fácilmente de una persona a otra. Ajá. La inmunidad de rebaño es, supongamos o tengamos una población de 10 personas. Estamos 10 personas reunidas en una sala.
De esas 10 personas que estamos reunidas en la sala, 8 estamos vacunados. ¿Cuál es la probabilidad de que el virus encuentre un organismo entre esos 10 que pueda infectar con toda la facilidad porque no tiene anticuerpos que detengan su paso rápido? ¿Cuál es la probabilidad de esas 10? Pues será del 20%. ¿Por qué? Porque son 2 personas de una población de 10. Claro. Entonces, como el virus no se puede diseminar tan rápido en todas las personas, estas dos personas que quedan sin vacunarse están protegidas, en teoría, porque las otras 8 personas, la probabilidad de que estén contagiadas o de que le puedan contagiar es menor. Ajá. Entonces, al haber una población mayor de personas vacunadas o de personas que ya se infectaron, que ya tuvieron COVID, que sobrevivieron y que ahorita tienen anticuerpos, la probabilidad de que a esas personas les vuelva a dar la enfermedad es baja. ¿Existe? Claro, pero es baja. Entonces, que lo puedan transmitir a las personas que no tienen, ahí es donde se disminuye y a eso le llamamos inmunidad de rebaño, porque la probabilidad de que el virus se pueda diseminar entre varias personas, es menor. Supongamos que tenemos una caja de cerillos donde solamente 2 cerillos están buenos, los demás ya se quemaron. Ajá. Si yo quisiera poner un encendedor sobre los cerillos, ¿cuántos se prenderían? Pues, Entonces, como ya están quemados, son pocos los que no los que se prenderían. O los que la probabilidad de que se prendan es menor. Entonces, a eso hace referencia inmunidad de rebaño. ok. Sí, me Bien, expliqué. pero, que por supuesto, que es como un escudo formado por la misma sociedad porque se baja el nivel de contagio que pueda tener una persona. Estas dos personas, entendamos que, pues obviamente, quienes ya están inmunizados, pues no pueden transmitir el virus, ¿no? Obviamente, y entonces es como si Ajá. estuvieran protegidos estas dos personas por esas 8 que sí están vacunadas o inmunizadas, ¿no? Es correcto, porque esas 8 personas ya no le podrían transmitir, exactamente, esa es la palabra, ya no pueden transmitirle el virus y por lo tanto, al no haber quien se los transmita, la única forma en la que se pudiese transmitir es entre ellos dos. Si ninguno de los dos está enfermo y su núcleo alrededor, esas 8 no están enfermos, la probabilidad de que ellos se enfermen es muy baja. Es muy Entonces, baja. al final, la inmunidad de todo el rebaño confiere cierta inmunidad, Seguridad. entre comillas, a las personas que no están enfermas. Pero para que esto suceda, la gran mayoría de las personas deben de tener esa inmunidad. Que esto es lo que precisamente provocó el conflicto en estas falsas creencias de que, bueno, pues vámonos de fiesta todos y nos inmunizamos porque hay 4 personas con COVID, nos metemos a la fiesta, nos inmunizamos nosotros que decían no nos enfermamos, no pasamos a hacer casos graves y ya entonces generamos inmunidad de rebaño, ¿no? Era la creencia con esta idea de las fiestas, pero ¿cuál era el problema por el cual no podían funcionar esta inmunidad de rebaño, por ejemplo, con COVID? Aparte que es una tontería el andarse yendo de fiesta, pero ¿por qué? No podemos porque todavía no tenemos la suficiente población enferma. Si vemos los números, simplemente los números en México, me parece que al día de ayer ya estamos por encima del 1,5 millones de personas que se han contagiado de COVID. Sin embargo, si lo comparas contra la población nacional, ¿cuántas personas son? Claro, Entonces, lo preocupante de la pandemia y de la enfermedad es que llega a ser grave y que la cantidad de personas que están muriendo con respecto a las infectadas es muy alta. Eso es lo preocupante. Sin embargo, no se ha contagiado la cantidad suficiente de gente como para que podamos hablar de inmunidad de rebaño. Entonces, esto claro. únicamente lo vamos a lograr cuando la mayor parte de la población, por encima del 70 al 75% de la población, ya se encuentre vacunada. Cuando eso suceda, entonces sí ya podemos empezar a pensar en inmunidad de rebaño. Por el momento no. ¿Por qué? Porque no tenemos la cantidad de personas suficientes con anticuerpos para que protejan a la cantidad de personas que aún no los tienen. Entonces, hay de 2 formas de que se logre la inmunidad de rebaño. Que la mayor parte de la población se enferme, que por supuesto no es lo que queremos ni es lo que deseamos, o que la mayor parte de la población ya se encuentre vacunada y ya tenga estos anticuerpos que generan cierta inmunidad contra SARS-CoV-2. Ok. Entonces, ese era el principal problema, creo entonces, era
justamente que aparte de que la enfermedad puede pasar a temas, a casos graves, y ahí en los graves sí es alta la probabilidad tanto de una, bueno, ya que estás contagiado, pues sube mucho la probabilidad de que sea grave y de que entre los graves que una persona pueda fallecer, ¿no? Más o menos por Sí. ahí. Entonces sería una imprudencia totalmente quererse andar contagiando, ¿no? Andar buscando. No es como con la varicela, que, bueno, como nos decías la semana pasada, que te enferma uno de varicela y pues, órale, ve a pegársele al el primo. No funciona porque aparte son virus diferentes. Sí, Entiendo. es correcto. Y la enfermedad se presenta de manera diferente. O sea, tomemos en cuenta que SARS-CoV-2 es un virus respiratorio. Es un virus que ataca un sistema, el sistema pulmonar, que es esencial para la vida. Si yo destruyo mis pulmones, si yo los bloqueo, entonces, naturalmente, en unos minutos, yo me puedo morir por falta de oxigenación. Varicela es una enfermedad exantemática, provoca granitos, produce por supuesto, varicela en casos más graves puede producir falla renal y otro tipo de cosas, pero ya son cosas que son menos vistas. Ajá, Uh-huh. son casos no tan La eh, eh, posibilidad de que lleguen a graves es menos, ¿no? Es incluso sí, mucho menos. muchísimo menor, muchísimo menor. Y aparte, esta inmunidad se comporta de manera diferente. Platicábamos igual, no es lo mismo la inmunidad que ya conocemos de varicela, que puede durar 30, 40 años, toda tu vida, a la inmunidad de los virus respiratorios con influenza, como COVID, influenza dura un año, COVID aún no lo sabemos. Entonces, como los virus son diferentes, no podemos nosotros pensar que todos los virus funcionan de la misma manera. Entonces, sí es una tontería. eh, pues vámonos a enfermar, total, de todos modos a todos nos va a dar. Probablemente sí, pero ¿por qué no nos esperamos a que la enfermedad ya se encuentre atenuada, que tengamos esta inmunidad de rebaño, que El ya no sistema sea de tan salud esté grave, que ya bien, ¿no? conozcamos más, que tengamos tratamientos ahora sí, para que la enfermedad ahora se vuelva como influenza? Influenza mató mucha gente en ese tiempo. Ahorita es muy poca la gente que muere de influenza. Entonces, ¿por qué no nos esperamos, no? Sí, sobre todo tomando en cuenta esto que te menciono, ¿no? El sistema de salud que se puede colapsar por tantas personas enfermas de gravedad. Es O sea, correcto. porque podemos saber hasta asintomáticos, sí. El problema son los de gravedad, que si incrementamos el número de personas que nos contagiamos y nos enfermamos de gravedad, colapsamos el sistema como en Italia, como en España, o como en algún momento empezamos a temer aquí en México. Entonces, bueno, también no es, no considero que debería de ser obligatorio, pero viendo las circunstancias, pues sí es importante que recalquemos que no es nada más de, bueno, me contagio y ya, ¿no? Sino evitar este tipo de situaciones, porque no, aparte no solo somos nosotros los que nos contagiamos, te contagias tú y ya si vives solo, pero pues puedes vivir con, o puedes tener contacto con otras personas, muchos de ellos que puedan tener comorbilidades y ahí sí pasamos a graves así, otra vez. Entonces, Es sí correcto. hay que ser, parece que es ya innecesario, pero a veces parece que no, ¿no? Como que repetir, quédate en casa por esto, o sea, evita en la medida de lo posible el contagio, no vayas a andar buscándolo allá, ¿no? Bueno, también nos preguntaban si la vacuna nos provoca inmunidad. Y ahorita nos vamos a los comentarios del público que también se están poniendo muy buenos. ¿La Claro. vacuna me provoca, me produce inmunidad, me hace inmune? ¿O cómo? Sí, sí produce inmunidad, como esto que te comentaba. Recordemos, inmunidad es la vacuna va a producir una respuesta inmunológica para preparar a mi cuerpo para una posible infección, para que entonces el sistema inmune esté preparado y ataque adecuadamente. Esto es inmunidad. No confundamos inmunidad con que no me va a dar, con que no me voy a enfermar. Ajá. Lo único que estamos haciendo es preparar a nuestro cuerpo para que una de dos, o sí, probablemente el virus no alcance a entrar a las células y no me enferme y sea destruido afuera, entonces ahí sí no me enfermo, pero no me lo garantiza. El virus sí puede entrar y la intención de la vacuna es que produzca una enfermedad menos leve. Al disminuir la carga de viral, la cantidad de virus que están entrando a mi organismo, la enfermedad se va a volver leve. ¿Por qué? Porque el virus entra a la célula, produce muchos virus, rompe la célula y salen más virus a infectar otras células. Ajá. Cuando el inicio de la pandemia, pues esto fue catastrófico porque entraba un virus, salían 1000. De esos 1000 infectaban 1000 células, salían 100,000, 1,000,000 y infectaban la misma cantidad de células. Por eso la enfermedad avanzaba muy rápido.
la intención de las vacunas es, a lo mejor sí logra entrar uno, salen 1000, pero al salir estos 1000, como sistema inmune ya está preparado, probablemente detenga 990. Ajá, entonces ya no van a infectar 1000 células ahora van a ser quizá nada más 10, ¿no? Por poner un número llano, no funciona así tan numéricamente, pero No por es poner un número llano. cuantificable. Entonces, la enfermedad ya no se vuelve grave, la enfermedad probablemente ya ni siquiera llegue a vías respiratorias inferiores. Entonces, la intención de la vacuna no es que no me enferme, la intención de la vacuna es que si me llego a contagiar, el impacto de la enfermedad sea mucho menor, pero definitivamente te puedes enfermar. Entonces, no confundamos inmunidad, ajá, en el tema de sistema inmunológico con inmunidad de que no me va a dar. Ajá, el virus no funciona, o al menos ahorita todavía no lo sabemos, como varicela. Me gusta comparar con varicela, aunque sean virus diferentes, porque varicela te enfermas una vez o te vacunan contra la enfermedad y difícilmente te va a volver a dar el resto de tu vida. Ajá, entonces, esa es no quiero que confundan esta parte de inmunidad con que no me va a dar. Ajá. O sea, entonces sí se pueden enfermar. Estas noticias tan alarmantes siempre de lo vacunaron contra COVID y se enfermó, ¿no? Y peor tantito, uno que se murió, ¿no? Sí, sí, apenas que notificó el subsecretario Hugo López Gatell, que dijo, estoy enfermo de COVID, y se dejó caer la lluvia de comentarios, ¿no? Pero si te vacunaron hace un mes, es que entonces es pura No, y faramaya, es que aparte, es puro peor show. tantito porque era súper fake, ¿no? En la parte de atrás decía claramente que era una vacuna contra influenza. Sí, digo, no tuve la nota completa, pero aunque ya hubiese estado vacunado, no le garantizaba que la persona no se va a enfermar. O sea, recordemos, aunque yo esté vacunado, me puedo enfermar de COVID. La esperanza es que sea menos grave. Ajá, Ujú. y que al general conferir esta inmunidad de rebaño que comentábamos hace un momento, se detenga la cantidad de enfermos que llegan a hospitalización grave, ajá, en un lapso de tiempo. Entonces, esto sí nos va a hacer que la curva disminuya, ajá, que empiece a bajar el número de contagios, que ya no haya enfermedades graves, etcétera. Pero entonces, si ya vacunaron a mi abuelito, eso no significa que mi abuelito ya puede andar en la calle como si nada. ¿Por qué? Porque se puede enfermar de COVID. Ajá, tengamos cuidado con eso. Ok, perfecto. Y bueno, y sigues siendo un grupo de riesgo, aunque su sistema inmunológico, digamos, pueda reaccionar de una mejor manera, ¿no? Ante la enfermedad, sigue estando en un grupo de riesgo Por con supuesto. la enfermedad. Ok. Nos pregunta Ni Ramírez, saludos, Ni Mercado, desde también en los comentarios. ¿Se puede saber qué contiene la vacuna? Y se puede, lo que ya nos habían preguntado en otra ocasión, ¿podría contener algo que provoque algún tipo de alergia al momento de que se aplique? La respuesta a las dos preguntas es sí. Sí se puede saber qué contiene la vacuna, y sí puede provocar una alergia. Ajá. Ok. Recordemos, las alergias es igual una reacción de nuestro sistema inmunológico ante algo que mi cuerpo reconoció como extraño. Hay gente que es Ujú. alérgica a las fresas, hay gente que es alérgica a las manzanas, hay gente como yo que es alérgica a los camarones, hay gente que es alérgica al polen. Yo Entonces, soy esto alérgico a que, la penicilina, o sea, un por ejemplo, antibiótico a mí me mata. sí, entonces, para que tú seas alérgico a algo, tuviste que haber tenido contacto previo con él. No puedes ser alérgico de la nada. Ajá. Entonces, la gente que tuvo alergia a las fresas es porque a lo mejor en un momento se comió una fresa, sistema inmune reconoció alguna proteína de la fresa como extraña y la atacó. Para tus siguientes eventos, cuando te vuelves a comer una fresa, ajá, sistema inmune va a reconocer esas proteínas como Agente. extrañas y la van a atacar y te va a dar una reacción alérgica. Se te puede tapar la garganta, se te inflaman los labios, te pones rojo, etcétera, ¿no? Te da fiebre. Entonces, sí, sí podemos ser alérgicos a algún componente de la vacuna, pero es raro, porque precisamente las vacunas, eh, con lo que las hacen, con lo que las componen y las diseñan, son elementos que en el rango general de la población, la cantidad de personas alérgicas es mínima. Ajá. Entonces, sí puede haber, pero realmente son casos muy extraños, muy esporádicos, que no pasa de ahí. Entonces, cuando una gente llega a ser alérgica a una vacuna, generalmente no se dejan de vacunar, simplemente hay que buscar a qué componente de la fórmula fuiste alérgico
para ver tus siguientes vacunaciones qué vacunas te puedes poner y cuáles no. Pero te digo, son casos meramente extraños. Y ante este caso, por ejemplo, también nos mencionabas, ¿no? Que podría ser que como se utilizan diferentes fórmulas, no sé, poniendo el caso de esta vacuna de la influenza, ¿no? Que a ciertas personas que son alérgicas al huevo les produce una reacción alérgica, pues teniendo en cuenta que esta de COVID, en caso de que fuera así, no se lo estoy suponiendo, pudiera tener pudiera tener varias fórmulas, ¿no? Porque cada fórmula de cada farmacéutica es diferente, reacciona de manera diferente, que tiene una función distinta, ¿no? También tenemos por ahí en pendiente esta parte, ¿no? De hablar específicamente de cómo reacciona cada una, pero podría generar esta parte de que no sé si, por ejemplo, corrígeme, estoy mal, la Sputnik B me genera una alergia, ¿no? Puedo vacunarme con otra marca. Sí, sí podría ser. Sin embargo, bueno, en aquellas vacunas que son de 2 dosis, se recomienda que si ya te pusiste la primera y te provocó una reacción alérgica, el médico o todos los que están dando el seguimiento farmacológico decidan si te ponen una dosis de otra marca o se suspende la vacunación. Generalmente los fabricantes te dicen, si te pusiste la primera vacuna de Sputnik B, no te pongas la segunda de Astra, o al revés. Ajá. Porque, por ejemplo, las de Sputnik, las dos vacunas son diferentes. Ajá, la primera dosis y la segunda dosis, los componentes son diferentes. No te las pongas al revés, no te pongas primero la segunda y luego la primera. Entonces, generalmente se recomienda que si te dio alergia a la vacuna, esperes, ajá, en lo que se averigua cuál es el componente de la fórmula que te está causando el daño para que se pueda realizar. Generalmente, las personas que son alérgicas a las vacunas, te digo, en el menor de los casos, la gran mayoría de estas pocas personas son alérgicas a los polietilenglicol, ajá, que son componentes que también se utilizan en la farmacia, como excipientes, como componentes de los medicamentos. Entonces, generalmente una persona que es alérgica a la vacuna, casi de seguro es alérgica a los polietilenglicol. Entonces, como ya se conoce, pues ya nada más es hacer un estudio para revisar si es alérgico a esto, y si es así, pues bueno, buscar alternativas con vacunas que no tengan un alto contenido o que tengan un polietilenglicol diferente. Muy bien, excelente. Y perdón, contestando si se puede saber qué contiene la vacuna, sí, los fabricantes entregan una lista de la formulación, de los componentes de la fórmula, no así la fórmula como tal, pero porque eso obviamente es parte de la investigación de la misma compañía farmacéutica, pero como en tus abritas puedes saber cuáles son los ingredientes que contiene la vacuna. Eso sí se puede conocer, ya nada más habría que buscar, esperar los periodos en los que se libera la información para que ya podamos conocer en su totalidad los componentes de la fórmula. Pero sí, generalmente sí lo dan a conocer. Ok, perfecto. Pues ahí está resuelto. Y bueno, también nos queda también algunas dudas justo sobre esta cuestión de la inmunidad. Entonces, asumiendo que al final pudiéramos tener un gran porcentaje de población inmune a COVID, ¿seguiría la cuarentena? Si ya tenemos una buena porción, una buena cantidad de población vacunada, ya asumiríamos que ya estaremos entrando al periodo de inmunización de rebaño. Entonces, en ese momento, cuando los casos ya sean los menos, ya sean poquitos, la mayor parte de la población se encuentre vacunada y ya no tengamos tanta hospitalización, entonces sí, ya podrán liberar y decir, ¿saben qué? Pues ya, obviamente vámonos con precaución, vámonos despacito, pero ya empecemos a retomar de cierta manera nuestra vida normal. Obviamente esto lo tiene que definir las autoridades, que son las que tienen el grueso de datos. Sería muy irresponsable de nuestra parte decir ahorita en tanto tiempo o con tantas personas inmunizadas o tantas personas vacunadas. Sería irresponsable. Eso lo tienen que definir las personas, las autoridades en salud, porque ellos conocen los números. Ellos van a decidir cuando tengamos tantas personas inmunizadas y tantas personas menos de contagios con respecto a tanto tiempo anterior,
entonces sí podemos empezar a liberar lo que están haciendo ahorita con los semáforos. Probablemente, ¿sabes qué? Tal estado ya no tiene tantas hospitalizaciones, la cantidad de enfermos diarios ya disminuyó a tanto, ya es un número bajito, el 70% de la población ya está vacunada, sale, libera el estado, ¿no? Y así nos podemos ir yendo. Entonces, seguramente así sucederá. Pues no nos queda otra, esperemos, demos un poquito más de tiempo para ver qué podemos, cómo va avanzando esto, ¿no? Pero sí, seguramente cuando ya la mayor parte de la población esté vacunada, seguramente ya nos empezarán a liberar más rápido. Ok, entonces para evitar este tipo de confusiones y luego de falsas consecuencias bueno, pero es que si ya estamos muchos vacunados o si ya se vacunó Ecatepec, ya podemos salir todo. No porque se tiene que hacer toda una serie de procesos y procedimientos, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta, sobre todo, vaguenautas. Pues bueno, prácticamente se nos fueron el tiempo de la transmisión. Resolvimos muchas dudas, tenemos todavía muchas otras dudas y tenemos todavía pendiente por ahí una platiquita. Si quieres, coméntanos un poquito sobre qué vamos a ver la próxima sesión del jueves. Ok, el jueves tenemos una invitada especial, es una gran amiga mía, también QFB, también estudió en FES Cuautitlán. Ella se especializó en farmacia, ella es especialista en farmacia. Entonces, ella nos va a hablar un poquito de los medicamentos, tanto nos pueden, pregunten, tratamientos, cuáles son los tratamientos, por qué este tratamiento, los medicamentos que salieron al principio de la pandemia, por qué me hablaban de ivermectina, por qué me hablaban de fulano, de sutano y de perengano medicamentos, por qué Cofepris emite alertas con esos medicamentos. Nos va a dar una embarrada de todo esto. Ella es una especialista en temas de farmacología farmacéutica y bueno, esperemos que todas las dudas salgan a relucir ahí con nuestra experta para que nos pueda ya platicar a detalle y nos dé información veraz, ¿no? De todo lo que está sucediendo en el tema de medicamentos en esta pandemia de COVID, ¿no? Perfecto. Pues ahí está. Ya sabemos que viene el próximo jueves. Acuérdense, esta semana fue otra vez doble, pero vamos a platicar justamente por nuestra invitada, tener una plática sobre los tratamientos. Vayan preparando sus preguntas, pueden hacerlas en los comentarios, pueden hacerlos aquí en el chat del en vivo o pueden hacerlo en la publicación posterior si lo estás viendo esto en diferido. Muchas gracias a Alejandro, a Ni que se conectaron y que participaron con nosotros. También muchas gracias a Guadalupe Ruiz Martínez. Y bueno, pues prácticamente gracias a todos los que estuvieron en esta transmisión. Nos vemos la próxima sesión hablando un poquito más otra vez de vacunas, bueno, de tratamientos y sobre todo el tema de salud. Es muy importante que estemos bien informados sobre este tema. Nos vemos la próxima, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Jesús, como cada semana la rompiste. Nos vemos la próxima semana, nos vemos la próxima sesión. Cuídate mucho. Cuídense, gracias. Bye. Hasta luego.